Muy interesante lo que dijo el anhélio de la presidencia el día de hoy en su circo grotesco. Dalila Escobar, que es una de las poquitas periodistas que llegan y hacen buenas preguntas a este espectáculo pues bastante deplorable, donde sale un individuo todos los días diciendo mentiras. Le pregunta sobre el Mayo, le pregunta, fíjense, le dice, oiga, pues es que resulta que se detuvo a uno de los narcos más importantes del mundo en toda la historia del narcotráfico, probablemente el más importante de verdad de toda la historia a nivel mundial. Está en Estados Unidos y en México había órdenes de detención en contra de él, por lo menos 3. El que no lo hayan detenido, ¿a qué se debe? ¿Por qué no había operativos o no había operativos para lograr su captura? Esto es lo que le pregunta y me parece una pregunta muy sensata. ¿Cómo es posible que haya pasado, no tan solo este sexenio, sexenio del delincuente Calderón, pues ya sabemos por qué, Genarco García Luna pues era compi de ellos. El de Peña Nieto, pues parece ser que también hicieron por ahí algún trato, ¿no? No se nos olvida que el coordinador de el coordinador de candidatos a las diputaciones federales en el sexenio en el que ganó el delincuente Peña, en esa elección, un tipejo que fue detenido en Madrid, pues tenía lazos con el cártel de Sinaloa. O sea, pero en este sexenio tampoco pasó nada. Claro, pues si fue incluso el mismo Mayo el que puso a Rocha Moya donde está. Entonces había órdenes de aprehensión, había órdenes de detención y no había operativos para detenerlo. Y López dice, es de que somos o sea, tenemos dos concepciones distintas. Unos que quieren que se combata así con la mano dura y todo, y nosotros que hay que atender a las causas. Nosotros preferimos que no haya derramamiento de sangre. O sea, nunca hubo un operativo destinado a la detención del Mayo Zambada. Nunca, no existió. Por parte de este gobierno no existió. De los otros ya sabemos que no, pero de este tampoco. Y queda claro. ¡Wow! Vaya revelación. Y luego se enoja cuando le dicen narcopresidente. Pues ¿a qué acuerdo llegaron? ¿A qué acuerdo llegaron? Porque de no haber existido un acuerdo, había órdenes de detención en contra del Mayo que no se ejecutaron en este sexenio. Si llegaron ellos y se dieron cuenta que no se habían ejecutado esas órdenes de aprehensión en los sexenios anteriores, la obligación de estos era que se cumplieran, pero no lo hicieron, porque también son compis de ellos. Queda bastante claro. Escuchen al anélido darle vueltas y vueltas a la pregunta hasta que Dalila Escobar vuelve a preguntarle para que responda, pues, y termina hablando de que el problema es de Estados Unidos porque tienen un gran consumo de drogas. Sí, ya, pero ¿y de las órdenes de detención del Mayo y los operativos para capturarlos? No, de eso nada. Era compi. Escuchen. Presidente, buen día. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre el tema de Ismael El Mayo Zambada. En Estados Unidos, bueno, pues ya tienen en sus manos a un narcotraficante que pudiera tener información, tal vez el que más pudiera tener información de los entramados al interior de los grupos criminales en nuestro país, de las entrañas que pudiera haber. Incluso se habla de que pudiera tener hasta información de todo lo que se maneja al interior de otros grupos criminales, por lo cual, bueno, pues considerarían que el que colabore como testigo protegido pudiera ser de mucha ayuda para lo que tiene que ver con México. Un poco también de lo que se recordaba en este recuento que hace también Proceso, Jesús Esquivel, el periodista que está en Estados Unidos, habla de lo que se dijo en otros juicios, como en el del Chapo, donde también ha habido testimonios como el de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, quien daba pistas desde entonces de que agentes de la DEA y bueno, agentes en general en Estados Unidos del Departamento de Justicia tuvieron contactos con el propio Mayo desde hace pues unos años y que pudiera dar la pista de que pudo haber sido pactado. Eso, bueno, como usted ha mencionado, no se ha dado información porque lo que ellos dicen en Estados Unidos es que, bueno, se esperarían a que se llegue al juicio para evitar que se entorpezca pues como tal el procedimiento en contra de este narcotraficante. Van a revelar más detalles, no sé si en un principio les han dado algún dato más en torno a esta situación de cómo se dio la captura, en torno a si en efecto tiene pues este antecedente de las declaraciones que se dieron entre los propios capos al colaborar también con el gobierno de Estados Unidos para tener pues beneficios a cambio. Y bueno, pues también
Ya nos decían ustedes, bueno, aquí en el gobierno federal, que si algo están seguros es que México no participó en esta captura, al menos en la doble captura que se dio hace unos días. Y yo quisiera preguntarle, presidente, y nos decían también que no había un operativo. En ese sentido, ¿por qué si en México se tienen algunas órdenes de aprehensión en contra de uno de ellos, no se tenía un operativo para la captura? ¿Sí es parte de la estrategia el no montar pues los operativos que vayan contra las cabezas? En un principio, ¿cuál sería la respuesta en ese sentido? Bueno, nosotros, como se ha informado hace un momento, constantemente estamos combatiendo el narcotráfico. Se acaba de informar. Y lo hacemos cada 15 días, informamos. Y todos los días se detienen a personas vinculadas con bandas de narcotraficantes y se destruyen laboratorios. Constantemente estamos en eso. Y no se protege a nadie. Ya no es el tiempo en que pues se protegía desde el gobierno a las bandas de narcotraficantes. Cuando se llegó a el extremo de que el secretario de Seguridad Pública protegía a una de las bandas del narcotráfico. Eso ya no tiene que ver con la nueva administración, con el nuevo gobierno. Nosotros hemos pintado la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. No hay vínculos, no hay relaciones de complicidad con nadie, como era antes. En este caso en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los dos personajes. Guzmán López. Con Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López. Sí, eso fue lo que nos informaron y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen. De lo que estamos seguros es de que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México, que esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas. En este sentido, justo lo que usted mencionaba, entonces no se tenía como tal a pesar de que había órdenes de aprehensión en contra al menos de alguno de ellos, el gobierno mexicano no había emprendido un proceso de captura o de operativo para capturarlo. ¿Por qué no fue así, presidente? Siempre se detiene a narcotraficantes. Pero en el caso de a lo mejor de las cabezas, yo se lo pregunto porque también usted ha mencionado que una de las grandes preocupaciones que ha tenido su gobierno es que al menos en el sexenio de usted no se llevaran a cabo masacres, y precisamente como vimos en algún momento cuando lo de Ovidio, esto responde al objetivo, o sea, de evitar que se desate la violencia. Por eso es que pues no van tras los grandes capos, porque esto pudiera representar masacres en el país. Es que son concepciones distintas. No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Es una concepción distinta.
hay quienes no coinciden con nosotros aquí en México, pero sobre todo en Estados Unidos, porque se apuesta más a detener a los capos, a los jefes, y se olvidan de atender las causas. Por ejemplo, como todos sabemos, y lo expreso con respeto, el principal problema en Estados Unidos es el consumo de drogas. Es un consumo exagerado de drogas. Es el país que más consume drogas en el mundo, que más demanda de droga genera.